El marisco, los mejillones con las gambitas, con la merluza, que la tenemos aquí preparada, que ya nos lo ha cortado ahí Juan, en trocitos. ¿Vamos a hacer esa bechamel? Sí, venga, vamos. Venga, pues a ello. Pasa un poco por aquí. ¿Paso yo por aquí? Venga, aquí. La merluza la tenemos cortada a taquitos. A tacos, Las gambas en 3 trozos, Si son pequeñas... En 3 trocitos para que nos salgan los trocitos pequeñitos, que no nos encontremos, ¿verdad? Nos encontremos después trozos de gamba muy grandes. Los mejillones también en 3 trozos. Ahí. Y mientras tanto, mientras lo vas cortando y lo vamos echando ahí a la sartén, que por cierto ya tenemos la cebolla pochadita, que eso también hay que hacerlo con anterioridad, que ya nos lo ha hecho ahí Juan. Yo te paso, tú me vas pidiendo a mí, yo te paso. Mientras tanto iré diciendo que aquí Juan no es de paniza. No, porque me ha contado el truco. ¿O no? No somos de paniza, somos de Cariñena, Claro, pero ¿quién es de paniza? Mi mujer, la mujer. Ya se sabe que vas a parar al final al pueblo de la mujer, Dice, claro, es que todos los hombres cuando se casan van a parar al pueblo de la mujer, es lo que dice Juan. Algunos ponen presión, ¿no? Y se van al suyo. Hombre, claro. Probablemente. Mira, te estoy haciendo aquí de ayudante de cocina hoy, esta tarde. Te lo cambio por las gambitas, que las tenemos ahí, para hacer esa bechamel, que realmente... ¿Cuánto tiempo tenemos que estar ahí friendo? Hombre, pues aquí lo rehogaremos esto, que se haga un poco la merluza, las gambas y el mejillón está cocido ya, al estar cocido, pues no hace falta ninguna cocción, pero la merluza que se haga un poquitín, poco, porque esto va enseguida. Todo el pescado. cardo con el marisco hace un poco ahí juego de hombre, gustos, pues ¿no? le va, pues estos rellenos se podrían hacer de varios tipos de bechamel. Pues con una bechamel de rabo de toro. Qué buena también. Después de cordero también podríamos rellenarlos. No, el cardo es muy socorrido, se puede usar para mucho. Así, y luego lo podemos, si se quiere, lo podemos pasar a congelación ya relleno y todo, y es llegar y casi emplear. Madre mía, qué bueno. Ahora que tendríamos que echarle cuando lo tuviéramos ya. Cuando lo tenemos esto así ya un poco pochado, le pondríamos la harina para sofreírla un poco. La harina, a ver, por aquí. Tenemos la harina, que te la acerco por aquí. Sería echar... ¿Cuánta harina más o menos? Pues lo que hemos marcado, me parece que eran 100 gramos. 100 gramos de harina, para estas cantidades, 100 gramos de harina. Fíjate. La freiríamos un poco. Ahí. Me han dicho que aquí, en el paradero, hacéis unos champiñones rellenos que lo conoce el mundo entero. Hombre, ¿o no? Pues sí, la verdad que tenéis platos ya que sí, son muy de aquí. Tenemos muy de aquí, tenemos los champiñones rellenos, que están rellenos de un paté de ciruelas sobre una crema de hongos de boletus, de hongos de boletus. Se abre el apetito ya a estas horas, la verdad, Lidia, un poquito ahí. Claro que sí, hasta y después ahora tenemos ya... los quesos tostados, empanados, con una confitura de tomate, anchoas y membrillo. ¿Cuántas cosas? Oye, ¿te acerco algo más? No, de momento vamos a freír la harina, ¿Sí? que se fría bien, y ahí. ahora aportaremos la leche. Que es lo único que le falta para terminar esa bechamel. Para terminar la bechamel, la dejaremos después cocer, y en el momento que la tengamos cocida, espesar. Es una bechamel como una pasta de croquetas, pero ¿qué te parece? No tan... Ya ponemos la leche. Sí, la ponemos, mira qué rápido, así. Una La pasta tenemos... de croquetas más ligera que una pasta de croquetas, Y mientras tú vas echando la leche, para que vayamos viendo, voy a enseñar yo para que... Él nos decía como una pasta de croquetas, pues más o menos así vendría a quedar cuando se reduce esa leche, ¿verdad? Eso. Vendría a quedar así. Esa bechamel de marisco, riquísima, que es lo que vamos a poner dentro del cardo. Dentro del cardo. Si nos ponemos a rellenar... Vamos a ello, me cruzo por medio otra vez, porque es que... Beatriz. Es que llevo una tarde que no me han dejado merendar, y entonces, claro, me han dicho, hoy tienes que hacer cardo relleno. Digo, pues ahí voy a merendar. Y ya llevo a Juan diciéndole, Juan... El cardo terminado. Vamos a rellenar el cardo ya. Vamos a rellenar el cardo para merendar. El cardo ya terminado y cocido, Que se queda muy tiernecito, ¿verdad? Esto se queda, la verdad, que muy tierno. Lo voy a cortar para que lo veáis, La verdad tierno, sí que es verdad. Realmente casi se parte y todo. Sí, las cosas hay que hacerlas para que las puedas comer y que no estén duras, porque ahora empezamos a tirar del cardo. No, hombre. Además el cardo es un alimento que se come mucho para Navidad, pero vamos, que se puede hacer cuando se quiera. Ahora hay cardos todo el año. Todo el año. Sí. Pues nada, ya saben. Unos mejores y otros peores. Los mejores son los de diciembre. La verdad que en diciembre... ¿Qué más sabor tienen? Fíjate, qué bien se apaña con 2 cucharas aquí Juan, para rellenar el cardo.
Yo la verdad es que tengo que decir que no como mucho cardo. Bueno, pues Tengo que comer ahora, más, ¿no? Ahora lo que haremos será taparlo. Sí. Es una buena ración, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y con el cardo así, lo único que nos faltaría, el toque final, digamos, El toque final será freírlo. vuelta y vuelta. Primero lo pasaremos por harina y por huevo, ¿eh? La Y lo- hacemos aquí, podemos ir pasándolo ya y todo para que además en casa lo puedan ir viendo. Fíjate, aquí tenemos la harina con ese cardo que yo no sé cuántos kilos he dicho que pesaba, pero mogollón. El cardo de paniza, el huevo, la harina, nos lo traemos para aquí y así vemos cómo lo vas poniendo en el huevo. Batimos el huevo, Ujú. lo pasamos por harina, Así un poquito, un poquito, luego quitaremos algo de harina. porque coge mucha, ¿verdad? Sí, Con el- como porque está- como tiene humedad, Claro, coge bastante. ahora lo pasaremos por el huevo. ¿Mm? Fíjate que bien. Y realmente sería freírlo. Y, ya, Y listo. última, freírlo. Pues mientras tú vas terminando de darle la vuelta a ese, voy a hacer una cosa que llevo esperando toda la tarde. Me acerco a la cámara. No os voy a comer, ¿eh? No, no. Me voy a comer esto. Fíjate qué buena pinta tienen. Me voy a venir más atrás aquí con Juan. Ese cardo relleno de marisco, de los mejillones, la merluza y las gambitas. Que me parece que, bueno, mientras nosotros acabamos de hacer Juan, que yo quiero merendar. Así que aguántamelo, que me voy a buscar tenedores. Venga. Gracias, Beatriz, por enseñarnos esa receta tan rica, una manera distinta de comer cardo. Y hoy les queremos pedir ayuda para encontrar a una perrita perdida. Tula desapareció hace 9 días en Almozara y desde entonces pues la están buscando. Cristina, ¿tenemos ya algún dato más? Ahí la vemos en esa foto. Aquí la vemos, Lidia. Le vamos a pedir a todas esas personas que paseen, sobre todo por la ribera del Ebro, pero también por parques, que estén muy atentos por si ven a esta perrita. Es una podenca, se llama Tula y desapareció hace una semana, el lunes pasado. Bueno, pues desde aquí, desde la Almozara, y desde entonces nadie, hay mucha gente de Zarpa, también la persona a la que estaba en esta casa la están buscando, por ahora sin suerte. Y por eso tenemos aquí esta foto, Nadia, para ver si alguien la ve, que nos ayude un poco, ¿no? Vale, sí, esta perrita se perdió hace una semana, el día lunes 14, y se tiró desde esa ventana, que es un segundo piso, tenía mucho miedo, y actualmente la han visto por la ribera del Ebro. Ahí estamos viendo la foto, pero por si acaso la gente no la ve muy bien. Es una podenca de 2 años. Me comenta Nadia que más o menos tiene esta altura, es de color canela y sobre todo, aunque se lo podrían haber quitado o ella misma haberse quitado, lleva un collar rojo. Eso es un detalle que a lo mejor nos puede ayudar si alguien ve un perro de estas características, que podría ser ella, ¿no? Sí, lleva un color rojo de corazoncitos, es así granate oscurillo y la chapa antirrábica azul. Nos comentaba Nadia que es una perra muy nerviosa, por eso, bueno, les vamos a pedir a alguien que si la ve que no intenten acercarse porque se escaparía, pero que sí que llamen a Zarpa porque ellos saben, bueno, pues cómo pueden acercarse a ella, cómo podrían cogerla. Y lo que nos comentaba ella, que saltó desde una ventana. Bueno, pues esta perra Tula está en una casa de acogida, en esa ventana que vemos ahí, en el segundo piso, saltó, creemos que por la mañana, que es lo que ha comentado gente del barrio, con la buena suerte que saltó ese seto y por eso suponemos que no le pasó nada porque no había ni restos de sangre ni nada. Lo que no sabemos es el paradero, ¿no, Nadia? Nada, no sabemos nada de momento, hemos tenido varios avisos por Mira el Bueno, que ya está descartado porque la tenían cerca y nos dijeron que no. Y ahora está pues actualmente en el Puente del Voluntariado, hemos tenido otro aviso, y por la zona de San Bruno, Ribera del Ebro. Esta perrita ya la habían encontrado en Abanto, está abandonado, sí que está en buenas condiciones de salud, la habían alimentado. Tiene además un chip identificativo, entonces, bueno, lo que nos queda decir, Nadia, que si alguien la ve, que esperamos que sí, después de este aviso, que sobre todo que no la intenten coger, que llamen a Zarpa, los teléfonos que ahora mismo están viendo en pantalla, bueno, pues porque la están esperando, porque lleváis una semana entera, día y noche, llueva o no llueva, Nadia, intentando encontrarla, ¿no? Sí. Y nada, si alguien nos puede dar alguna información sobre esta perrita, pues que avise a los números de teléfono de contacto. Pues y a los números que vemos en pantalla, pues esta es Tula, si la ven, avisen. Ayúdennos a buscar a Tula. Nosotros nos vamos, pero mañana volvemos con más historias. Gracias por habernos acompañado una tarde más. Sean felices. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la